Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 5, y hoy queremos subrayar especialmente el versículo 4. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Esto es lo que nos dice el versículo 4. Del 1 al 5 en realidad nos habla de David que asume el reino que después le vamos a llamar justamente el reino de David, el rey de Israel. Todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiabas a Israel. Yahvé te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón, y allí el rey David hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Ellos entonces ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Desde que Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y desde Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Entonces, queridos amigos, esta primera parte, David como rey de Israel. Comienza ahora, desde este momento, el capítulo 5, decíamos anteriormente en nuestros otros cursos bíblicos, que comienza el relato sobre el reinado de Judá, aquí donde Israel está sobre todo Israel, Judá, los judíos. Este libro se escribe podemos decir, se ordena después del exilio. Después del exilio, mala o aquella Israel, pero aquello judío fuera. Mi otro ya prácticamente extermina Pama, aquellas otras tribus desaparecieron. 721 antes de Cristo, cuando Asiria había invadido Samaria y prácticamente había destruido el reino del norte. Desde esa época nunca más el reino del norte surgió, desapareció. Ahora, lo que había sucedido también con el reino del sur, es decir, Jerusalén o mejor dicho, los judíos, Judá y Benjamín, estas son las dos tribus que van al exilio. Y suerte formal y porque Babilonia tenía otro estilo de gobierno, sobre todo cuando viene Siria, cuando vienen los persas, es decir, Ciro, lo que hace es, de nuevo, decir, no, entonces por una seguridad también de Estado, que a ver qué clase de personas son estas, no pertenecen aquí, siempre pueden ser revolú, lleva, entonces tenía otra política. Tape, jopa, lleven en etame, apenas la bella pota, ape, pagata, hacia la impuesto, upeante la seis pota, pero tape, jopa, lleguay, nai, pota, a ver, o entonces este exilio que se acaba ya en tiempo de Ciro. Vuelven
a la tierra de Israel, vuelven a Jerusalén, y entonces el que vuelve en realidad con fuerza es Judá, es la tribu de Judá, los judíos. Upe llegó a Cuevañe, bueno, la oñe llevan la judío. ¿Por qué? Porque prácticamente llamarles hebreos en ese momento ya era un poco difícil, porque andan por Ibeima las otras tribus. Otros ya oye Apama, Jalagenda Hueve o Uma, todas las otras naciones, sobre todo en tiempos de los asirios, que habían invadido, que habían destruido, un genocidio. Entonces, gente prácticamente mezclada de todas partes. Entonces, cada una de las tribus con su identidad específica. Vean entonces la ñandella esaña ñanduago, toda la palabra de Dios escrita es una reflexión desde la mirada de los judíos, principalmente. Con esto no estamos negando que existan materiales, porque también en 721, cuando fueron invadidos por los asirios, muchísimo más de 15.000 habían escapado hacia el sur, se refugiaban en Jerusalén. O por lo menos gran parte de sus documentos escritos, de sus materiales, de sus bibliotecas. No nos olvidemos que en ese tiempo Samaria era una ciudad muy pujante, una ciudad comercial muy bien desarrollada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. De Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración. Polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Ya fuera del hospital, el Papa está siguiendo lo que le pautaron sus médicos: reposo y 2 meses de convalecencia. Dentro del Vaticano, su casa está equipada con lo necesario para que pueda seguir las terapias, que además están dando resultados positivos. Si algo llegó a preocupar solo 2 días antes de que al pontífice le diesen el alta, fueron estas declaraciones del prefecto de la doctrina de la fe. Francisco había perdido la voz. Ahora el Papa está físicamente muy bien, casi como antes de la enfermedad, solo que ahora debe aprender a hablar de nuevo, en el sentido de que tiene poca fuerza en la voz, como se pudo escuchar el otro día. Unas palabras que se hicieron realidad. En su saludo al salir del Gemelli, Francisco casi no tuvo fuerzas para hablar, aunque lo intentó con un par de frases, sin poder esconder la fatiga. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Ahora la buena noticia que confirma el Vaticano es que el Papa está mejorando en el habla y también a nivel motor y respiratorio. Además, le han bajado las dosis de oxígeno de alto flujo. El Papa ya no usa la mascarilla que cubría nariz y boca. En su lugar lleva puestas las cánulas nasales, las mismas con las que se le vio salir en el coche la mañana en que salió del hospital. En cuanto a su día a día, Francisco mantiene la rutina que seguía en el Gemelli: oración, reposo y fisioterapia, pero también está trabajando, aunque de forma más restringida y sin hacer mucho esfuerzo, como le aconsejaron los médicos.
En su primera semana fuera del hospital no recibió ninguna visita en particular, ni siquiera fue a verlo el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Parolin, quien sí que estuvo un par de veces en el Gemelli para despachar diversos asuntos. Aunque esto no quiere decir que Francisco no siga gobernando la Iglesia desde su casa, el Vaticano confirma que el Papa sigue recibiendo documentos que le hacen llegar los diversos dicasterios de la Curia. Muchos de ellos requieren por norma el visto bueno del Papa. También a Francisco se le informó sobre el terremoto en Birmania, cuya magnitud de 7,7 afectó también a países vecinos como China o Tailandia. La oficina de prensa de la Santa Sede señaló que al enterarse el Papa estuvo rezando por las víctimas. Por el momento, ya a pocos días de la Semana Santa, todas las miradas están puestas en qué hará el pontífice. Mientras tanto, la única información oficial del Vaticano es que habrá que esperar a ver su evolución para valorar su posible presencia y en qué condiciones. Y aunque Francisco esté mejor, sí que se podría haber esperado el domingo una pequeña aparición desde Santa Marta, aunque fuese por videollamada, como ya ha hecho otras veces que ha estado enfermo o como hizo en el Gemelli, un pequeño saludo y la bendición. Lo que sí distribuyó el Vaticano fue el texto del Ángelus. El Papa en primera persona hablaba de su enfermedad. Dijo que él también estaba pasando por un tiempo de curación, tanto en el cuerpo como en el alma. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 GB todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Hoy nos acompaña la profecía del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 49, del 8 al 15. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos salgan y a los que están en las tinieblas manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. Y así continúa la profecía de Isaías. Yahvé es mi salvación. Isaías quiere decir que Yahvé nos salva. Cuarta semana, imagínense yo que así que ñañemos bareteana y cada vez más con esta gracia del Señor que nos transforma, con esta gracia del Señor que nos sigue acompañando y que nos sigue dando tanta fuerza. Es importante entender todo esto, queridos hermanos, porque Isaías nos habla de una manera tan positiva. En la medida de que nosotros entendemos que este es el tiempo favorable. Este es nuestro tiempo favorable. Este es el tiempo de la gracia.
Koanga yandela yayesa peana yayesa kuara haya era baícola shaya página. Estuvimos en estos días justamente reflexionando y mirando y decíamos qué frutos estamos dando con esa parábola de la higuera. 3 años más de cajinanda yuhui fruto. Entonces corta las egoriñas de Beñan de Yara. Pero sin embargo Isaías aquí nos está diciendo que este es el tiempo favorable para que nosotros abramos los ojos, nos demos cuenta si estamos fructificando o no, si somos pocané, si somos corruptos, si estamos haciendo mal las cosas. Sí, porque vea tu chapa la diferencia. Sobre todo los más ancianos, el padre Moleón, dice que decía Moleón Andreu, dice que siempre él decía, y así también, queridos hermanos, y corrupto sino que y corrupto y te hago ahí porque iletradito, ¿entiendes? Hoy cuando pones en la ley corrupto. Y entonces, queridos hermanos, este es el tiempo favorable, nos dice Isaías, para el cambio, para darnos cuenta, o sea, para dar el cambio que necesitamos al timón de nuestra vida, para seguir y hacer lo que el Señor quiere. Y así Isaías nos está animando. Ñande apicutuina veyan de yara ñande no dale será. Ella pemba iba ia, ha ella pona pona porque endego ne acá ponajina, harei qua ponajina va evalare ya poana. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y que verdaderamente podamos cambiar en este tiempo favorable. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Estamos ahora del 1 al 5, hoy subrayamos el versículo 4. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Después el siguiente versículo ya nos dirá la división de cuánto tiempo en Hebrón y cuánto tiempo en Jerusalén. Pero nos metemos ahora en esta explicación, ¿verdad?, de la introducción de lo que significa este versículo 4, el reinado de David, que fue uno de los más importantes de la Biblia. Saúl y Andella de Samoy, Curia lleva allá Güero Guatá, Ñamoingué, Ñañamindu y todo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, del capítulo 8 del primer libro de Samuel, en que se pide el reinado. Samuel entonces va a consulta con el Señor y pues que esto, que aquello, y Yara y Juve, Aniega y Yere, te joda tu jecato, ya, puedo. Entonces el capítulo 9 ya comienza con Saúl. Saúl, que era el hijo, entonces, dice, interesante también cómo le escribe, era el que estaba por encima de todo, esbelto, hermoso, pero sin embargo ha sido rechazado por el Señor. El nombre Saúl viene de Sha'al. Sha'al quiere decir pedir, insistir, lleva, a regañadientes, están sacando. Y por eso es que también el nombre de este primer rey es Sha'al, Shaul. Quiere decir, vente hoy la peñirureva, ¿se acuerdan todo el discurso que tenemos en el capítulo 8 del primer libro de Samuel? Cuando los ancianos van y le piden a Samuel, orea veiro hipotá, mi otro recojáis la re, orero hipotá, y la tendo taná, peñemo y mía, la orene non debe. Y ante esa situación, Samuel se había enojado muchísimo. Consulta con el Señor y el Señor le dice, no, vos no te preocupes, de Samuel a ella voy a aprender. Porque en realidad, porque
aquí pues tenemos también una corriente antimonárquica y una corriente que está a favor de la monarquía. Estamos ya en este libro muy interesante que tenemos que organizarnos. Y una posibilidad de organización es la de la monarquía. Tener alguien al frente que ayude a organizarse. Porque si ya estamos en la tierra prometida, libro de los jueces, capítulo 17, 18, 19, 20, 21, o Paoyu Peyay, P21, 25, y en aquel tiempo no había rey. Y cada uno y coñacane, cada uno ya por lo ya posea. Después de la rey, monarquía. Es una forma de justificar, ¿verdad? Una justificación. ¿Qué clase de gobierno, o mejor dicho, qué organización vamos a poner dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia? Yo una vez pienso, y San Agustín escribe, y él dice que la mejor manera, viendo morar la yata, la mejor manera de llevar adelante, dice, una comunidad es el esquema, organización monárquica. San Agustín. Pero ciertamente que pone bien claras las cosas, ¿verdad? Porque él dice el monarca tiene que directamente ser una persona madura. Tiene que ser una persona madura. Porque nosotros muchas veces entendemos las monarquías y después la misma palabra de Dios, la Biblia nos muestra que la monarquía fue un fracaso en Israel. ¿Y por qué? Y porque robaban y hacían todos los desastres como hacemos ahora también. Nosotros, siguiendo el ejemplo y toda la historia, ¿verdad? Que va mirando, organizándose, pone la democracia. Demos, pueblo, kratos, gobernar, el gobernar del pueblo. Pero ñande ya puede, porque podemos decir también, así como la Biblia, la monarquía fue un fracaso, porque no hubo rey que hizo bien las cosas, ¿verdad? No hubo. Entonces, ante esta situación, también nosotros podemos mirar, y en nuestra sociedad occidental, que venimos justamente del pensamiento griego, comenzando con los primeros filósofos, ellos son los que van ayudando a pensar, y pensaban también en estas cosas, cómo gobernar, cómo llevar adelante la comunidad. Ellos hablaban de un democratos, ¿verdad? Y bueno, que el pueblo el que tiene que guiar, etcétera, etcétera. Pero da ahí la oikopag, más o menos, tiene pues sus tiempos. Y nosotros podemos decir, nosotros copiamos guau, ñanderera, guau, la democracia, mamove. Somos peores que los déspotas, somos gobiernos de déspotas. Da ahí ni la monarca, porque como le está diciendo San Agustín, pide, o él dice en su pensamiento, que la mejor manera de gobernar es el de la monarquía. Pero para eso, él entonces comienza a hablar en la ciudad de Dios, cómo tiene que ser el monarca. Porque si no, así como estamos, ni democracia ni monarquía en dos veñantes. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina,
Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando de este capítulo 5, el segundo libro de Samuel, versículo 4. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Hasta ahí vamos a quedar entonces. El reinado de David decíamos que era el más importante, lo que encontramos el más importante dentro de la Biblia, el Antiguo Testamento. Comenzó su vida como un humilde pastor, capítulo 16, ya habíamos visto, primera de Samuel, pero Dios le había elegido, a pesar de su humildad, de ser pequeño, lo elige para ser el rey, para llevar adelante una gran misión, es decir, la organización del pueblo, de la comunidad. Recordemos que en el fondo, es así como la Biblia nos pone el origen o la causa de todas estas dificultades, siempre se pone como la del pecado original. La del pecado original tiene primero el rechazo de Dios, capítulo 3, versículo 5. Coman ustedes de ese fruto, porque ustedes serán como Dios, es decir, van a ser déspotas ustedes van a ser. Upeas inhala en el fondo. Y ese es el pecado. Autosuficiencia. Entonces desde ahí, queridos amigos, es como decía Hobbes, este es un gran filósofo inglés, ¿verdad? Decía, el hombre es lobo para el propio hombre. Los monopolios, queremos agarrar todo, ¿verdad? Matamos con los grandes supermercados o lo que sea, matamos a los pequeños. O sea, es como que queremos mantener a todos dentro de una esclavitud, en síntesis, de una esclavitud. Bueno, hay que ir viendo cómo esta sociedad irá adelante, ¿verdad? Cómo se van a manejar dentro de 1000 años o dentro de 500 años, no sé. Pero la humanidad pues siempre va avanzando y ahora lo que estamos viendo es este monopolio, ¿verdad? Si es que se llega a 500 o 1000 años más adelante, o será que lo que vivirán, si es que viven en ese tiempo, van a tener que vivir, como suele decir la gente, a la edad de piedra, porque parece que no entendemos que si no tenemos los principios elementales y fundamentales de la humanidad, y la humanidad significa principio fundamental de la humanidad, quiere decir considerarte humus, de ahí viene humanidad, de ahí viene humus, tierra, Adam en hebreo, Adamá, humus en latín, tierra, quiere decir que como humanidad nosotros somos limitados, ¿verdad? Y si no tenemos esta capacidad de darnos cuenta, de abrir nuestros ojos y saber que estamos de paso aquí sobre este mundo, evidentemente que nos consideramos dioses. Y esa es la gran destrucción que vamos provocando. Y de ahí viene el capítulo 4 del Génesis. Génesis es Caín y Abel, capítulo 4, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque justamente cuando no tenemos a Dios, hacemos guerra, matamos al hermano, Caín y Abel, fratricida. Y esa es consecuencia de la falta de Dios en la vida. Bueno, aquí nosotros, sin embargo, estamos hablando, David tenía 30 años cuando comienza a reinar y reinó 40 años. Nos da un tiempo bastante interesante. El número 40, número cabalístico, numérico, siempre significa una generación. Significa el buen tiempo, significa la realización, significa el tiempo pleno. Jesús va 40 días en el desierto. El pueblo de Israel necesita 40 años para purificarse y entrar a la tierra prometida, para poder lavar del pecado cometido por Adán y Eva. Viene el diluvio universal, 40 días y 40 noches de lluvia torrencial para lavar, purificar. Bueno, todos estos son números simbólicos, nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, no hace falta explicar, nosotros no podemos, hacia el estilo protestante, tomar así, ¿verdad? Al pie de la letra. O sea, esta es una literatura maravillosa con sus géneros literarios que nos ayudan a reflexionar y a entender quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Y por eso 40 años significa entonces aquí una riqueza de la gracia de Dios. Toda la vida, toda una generación. Upeaiseina entero añande. Hoy añande ahí reyes de la naturaleza. Incluso esta hace también una lectura
de lo que en el Génesis encontramos cuando Dios crea al hombre. Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Ahí está. Dominen, dominar, regir, reinar. De ahí entonces viene el estilo de que nosotros tenemos que ser reyes. Pero aquí vamos a entender mejor todavía, porque reyes no quiere decir que es porque tenemos una corona, un manto y un báculo aquí, ¿verdad? Y entonces yo ordeno y digo lo que se tiene que hacer según mi antojo. San Agustín explica muy bien, esta es la mejor manera, dice, de guiar, pero en una madurez total y absoluta donde la comunidad tenga mucho que ver, porque es la comunidad la que se deja regir, es la comunidad la que va a ser regida para poder formar y llegar a formar el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras los nobles, las damas encopetadas y hombres y mujeres de toda la haya subían acarreando piedras y material de diversa clase para la construcción del monasterio, una enorme roca que los obreros no habían podido apuntalar en la cima comenzó a rodar y era inminente que a su paso aplastaría a todo el cortejo. Entonces San Francisco de Paula, que oraba y meditaba a la vera del camino, levantó su mano y con voz tonante le ordenó al peñasco que se detuviera, y el pedrusco obediente paró en seco y quedó suspendido sobre la ladera. Y con este prodigio, toda la población de Paula se acabó de rendir a los pies de San Francisco de Paula, un mozalbete que a sus 19 años ya había recibido permiso del obispo para edificar un convento, y entonces los habitantes del pueblo se comprometieron a erigirlo, y para ello todos contribuían con su trabajo, y los más pudientes, a más de ponerse el overol, aportaban herramientas, material, comida y salarios para los albañiles y también para sus ayudantes, claro. Este Francisco había nacido en Paula, región de Calabria, en Italia, el 27 de marzo de 1416, como respuesta a una petición que sus padres, de edad avanzada, le habían hecho a San Francisco de Asís, santo que posteriormente lo curó de una enfermedad que amenazaba con dejarlo ciego, y en agradecimiento sus progenitores cumplieron la promesa de enviarlo un año al convento franciscano de Cosenza, en el que con solo 14 años se distinguió por su piedad y por su humildad. Al término del plazo, retornó a su casa y con permiso de sus papás se instaló en un lugar apartado y se dedicó a orar, a ayunar, al silencio y a la contemplación. Muy pronto su fama de hombre de Dios se regó por el pueblo y entonces huyó hacia una cueva más lejana y aislada, pero hasta allá llegaron muchos jóvenes que querían imitarlo. No le quedó más remedio que aceptarlos, y ahí fue cuando se levantó el convento y de hecho quedó fundada la orden de los frailes mínimos. Aunque analfabeta, su predicación inspirada por el Espíritu Santo conmovía a su audiencia hasta las lágrimas, y con mayor razón sacudía a los poderosos, a los que les increpaba su falta de caridad y misericordia, como sucedió con el rey Fernando de Nápoles, que quiso ganárselo dándole una bandeja llena de monedas. Pero Francisco tomó una de las monedas, la partió como si fuera una hostia, y de ella salió sangre que salpicó al monarca. Entonces le dijo: esa es la sangre que tu pueblo derrama por tu opresión, y Dios te pedirá cuentas. Le dio la espalda y se fue. San Francisco de Paula definitivamente era un portento, que por donde pasaba dejaba una estela de prodigios nunca vistos. Imagínense, resucitó a un ahorcado que llevaba 3 días colgado de una encina. A Tomás de Ivrea lo revivió 2 veces. La primera tras ser aplastado por un árbol,
y la segunda cuando se cayó del campanario del convento, volvió y la resucitó. Una vez, porque no tenía dinero, no le permitieron subir a un barco para ir a Sicilia. Y entonces tendió su manto sobre el agua, se acostó sobre él y atravesó el embravecido estrecho de Mesina como si nada. Como su fama ya había trascendido las fronteras, Luis XI pidió que lo curara de una enfermedad terminal, pero solo por orden del Papa San Francisco de Paula aceptó ir a Francia, y aunque al llegar el monarca se postró a sus pies, el santo le dijo que no venía a sanarlo, sino a prepararlo para su salvación. El soberano mansamente aceptó su condición y falleció en brazos de San Francisco, quien no pudo volver a su entrañable monasterio de Paula, porque por pedido expreso del rey, debió quedarse como consejero y preceptor de su hijo Carlos VIII, y allí murió a los 91 años, el 2 de abril de 1507, que era un Viernes Santo, y fue canonizado 12 años después, en 1519, por el Papa León X. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Paula que nos ayude a comprender que cada vida, por elemental que sea, es un milagro de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, le invitamos a que te sumes a la campaña de Cuaresma, la gran colecta pública de este 4, 5 y 6 de abril. Un gesto de amor nos llena de esperanza. Acércate a tu parroquia o algún voluntario a dejar tu aporte. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor,
bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 5, del 1 al 5, nos habla de David, que es ungido como rey. Era interesante, ya hemos reflexionado, todas las tribus de Israel, dice, fueron hasta David en Hebrón y le dijeron, aquí estamos, somos de tu misma sangre, para demostrar una confianza total hacia el rey. ¿Por qué? Y porque Dios lo nombra a él, Dios le llama a él, hay una vocación, pero eso también nosotros lo tenemos que demostrar. ¿Se acuerdan que cuando Abner, a pesar de que Abner en este momento ya ha muerto, lo han matado, lo han asesinado, pero él en ese capítulo anterior, era el capítulo 3, es que él va junto a los ancianos, ¿verdad? Va junto a los ancianos y él allí le dice, bueno, yo sé que ustedes desde hace mucho que querían ya pactar con David. Abner pero y Poshiguri con Isboshet, ¿se acuerda? El rey. Pero fue cuando Isboshet le llama la atención porque hoy Kohina Ojo dice con Rispa, hija de Anya, que era una de las concubinas de su padre, es decir, de Saúl. Ir con una concubina significaba, no dentro del aspecto moral que nosotros podemos mirar o queremos centrarnos simplemente en eso, el aspecto de la sexualidad, no. Aquí lo que te está queriendo decir es que Abner, con eso, se estaba atribuyendo el poder para sí mismo. Tener las concubinas del rey, a la cuenta, llegar al harén de las concubinas del rey, quiere decir que ya cometí el poder. Isboshet está en segundo lugar. Abner está aquí con Rispa, que era una de las concubinas, hija de allá. Y todas estas cositas así nos van mostrando poco a poco la situación que se vivía. Isboshet no mandaba de beso de las tribus de Israel. David, por otra parte, está solamente con la tribu de Judá. Y después, aquí vienen las luchas también intestinas, ya internas. Sobre todo porque Joab, hermano de Asael, que le habían matado, ahí entonces, él todavía está muy dolido.
muy dolido por lo que Abner había hecho, que le habían matado a su propio hermano, ¿verdad? Entonces Joab y Abisai siempre estaban persiguiendo y mirando, pero aquí actúa Joab porque él era el jefe del ejército de David. Entonces David ya puedo imaginar la pacto, ya es sana, vaya a captuta, porque él busca, viste, la unidad. Ahí se le puso una traba muy grande, porque Joab, al matar a Abner, estos ancianos que confiaban bastante, y Abner mismo va junto a ellos, los reúne y le dice: David, y esta es la oportunidad, etc. Yo voy a procurar, entonces se va, habla con David y prácticamente son muy buenos de la diplomacia. ¿Por qué? Y porque hacen un pacto, hacen una alianza. Pero allí es que Joab se entera cuando él vuelve. Joab y Posío ya va para David. Y después, bajo engaño, le hace venir a Abner, que quiere conversar con él. Seguramente que Abner en ese momento habrá pensado: bueno, David habrá ya hablado con Joab. Ahora entonces Joab quiere ver qué reglas vamos a utilizar para que este pacto se vaya dando poco a poco, porque Joab evidentemente que era una persona demasiado importante, era el sobrino de David, pero porque estaba al frente del ejército que David le había dejado. Y bueno, y así ya sabemos pues la historia, le mata a Abner y comienza todo un desastre dentro de esta diplomacia. Algo a bella ella, después otra vez la muerte de Isbosheth. Pero David no es que secunda esta situación. ¿Se acuerdan que ahí vino Recab y Baana, que son los hijos de Rimón de Beerot? Son ellos los que van a matar a Isbosheth, y además de una manera muy, muy, muy traicionera. Así es que cuando todas estas tribus, etcétera, se reúnen de nuevo, es porque comienza de nuevo esa paz. Ellos confían y se dieron cuenta que no era David. Y por eso esto ya es casi como un resultado de esto que estamos encontrando en el versículo 4. Entonces Dios usa, en este caso, a David, a quien Él quiere. No importa el origen de su posición social. Es la fidelidad, porque David demostró que Él fue fiel, no fue Él. Y trae la recompensa consigo. En este sentido, David mismo, que había confiado en el Señor, y eso es lo que se transmite después y el pueblo entiende. Por eso que hay todo un proceso, y eso es lo que estamos viendo. Para llegar a esto que estamos hoy en el versículo 4 reflexionando, que dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, quiere decir que era un mitarusú, que llevaba adelante, pero llevaba con mucha fidelidad, con mucho empeño, lo que Dios le pedía. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.